Las razones de Dolores Corujo. Hoy intentamos responder a la pregunta que muchos se hacen sobre las motivaciones de Dolores Corujo para inhabilitar judicial o socialmente a Pedro Sanginés para que no pueda concurrir a los comicios de 2023 y eliminarlo como rival en la carrera electoral. Hay una serie de actores en esta historia que conviene no perder de vista. María Dolores Corujo, presidenta del Cabildo de Lanzarote, que no da un paso sin consultar previamente a Carlos Espino, el presidente en la sombra. Carlos Espino, el que hace y deshace a su antojo en el Cabildo de Lanzarote, humilla a los trabajadores y ha desmantelado la práctica totalidad de las áreas, provocando una parálisis institucional sin precedentes. Responsable de haber llevado a la ruina a los CACT hace 15 años, donde ha colocado a Benjamín Perdomo como marioneta. Mario Alberto Perdomo, colaborador en la sombra de Espino, de quien obtuvo suculentos contratos de los centros turísticos y que ha sido recompensado con la jefatura de prensa del Cabildo de Lanzarote. Pedro Sanginés, expresidente del Cabildo de Lanzarote y principal objetivo de los ataques de nuestros anteriores protagonistas por los motivos que a continuación daremos a conocer. Y por supuesto contamos con los actores secundarios que cualquier gran producción que se precie debe tener. En definitiva, los instrumentos que contribuyeron a la exigua victoria de María Dolores Corujo y su jefe Carlos Espino. En concreto, Carlos Meca, consejero del Grupo Podemos; Paula Corujo, secretaria del Grupo Somos Lanzarote en el Cabildo de Lanzarote; Benjamín Perdomo, consejero de Ciudadanos; José Torres Estinga, líder de PMH; y el consejero tránsfuga Juan Manuel Sosa. ¿Cómo entender la permanente obsesión con el pasado y la inquina hacia Pedro Sanginés por parte de Dolores Corujo, quien a pesar de llevar 3 años gobernando como presidenta del Cabildo de Lanzarote continúa actuando como si estuviera en la oposición? Sabe que ganó las elecciones aprovechando el impulso de la victoria del PSOE a nivel nacional. Con todo, solo logró imponerse por algo más de un centenar de votos. Con la marea baja para el PSOE, Dolores Corujo sabe que no podría ganar las elecciones. Los datos que lo explican. Tras décadas de malos gobiernos de Partido Socialista y Partido de Independientes de Lanzarote, en los que arruinaron a Inalsa y los centros turísticos, abandonaron la gestión de residuos y no apostaron por renovables o inversiones municipales, el escándalo por corrupción de la Operación Unión provoca la ruptura del pacto de gobierno y Coalición Canaria, y Pedro Sanginés acceden a la presidencia del Cabildo de Lanzarote tras una moción de censura al PSOE, liderado entonces por Carlos Espino como secretario general. Por otro lado, Astrid Pérez, presidenta del Partido Popular, por acuerdo de los centros turísticos, denuncia por corrupción, entre otros, a Carlos Espino y a su escribano a sueldo en los CACT, Mario Alberto Perdomo. Recuerden estos dos nombres propios porque estuvieron imputados durante 10 años por aquella denuncia sorpresivamente archivada, en los que acumularon todo ese rencor y odio que ahora subyace en cada movimiento de la presidenta Corujo. En los comicios electorales de 2011, la ciudadanía premia la gestión de Coalición Canaria y de Pedro Sanginés. De este modo, los nacionalistas ganan por primera vez las elecciones al Cabildo de Lanzarote, obteniendo 9 consejeros y dejando al PSOE de Carlos Espino con 4 consejeros y un diputado en el Parlamento de Canarias, los peores resultados de su historia. En 2019, la ola nacional socialista arrasa en todo el país, pero la ciudadanía, tras casi 10 años de gobierno y el desgaste que ello supone, vuelve a premiar la gestión de los nacionalistas y de Pedro Sanginés, que obtienen un incremento del 20%, más de 2.500 votos de los sufragios obtenidos en 2015 cuando ganaron por segunda vez las elecciones, alcanzando el récord histórico de votos absolutos de Coalición Canaria al Cabildo de Lanzarote. Los nacionalistas ganan las elecciones en 4 de los 7 municipios de Lanzarote y en La Graciosa, destacando especialmente Arrecife, donde vencen ampliamente tanto al Cabildo como al Ayuntamiento, donde obtienen 9 concejales por vez primera en su historia. El PSOE solo gana en sus 2 bastiones de Tías y San Bartolomé y en Aría gracias a los 600 votos de la plataforma municipal de Aría, a la que posteriormente traiciona. De este modo, los socialistas ganan las elecciones por solo 170 votos, a pesar, en primer lugar, del apoyo de Paula Corujo y Benjamín Perdomo, cargos públicos de Somos y Ciudadanos, cuyas formaciones políticas pierden la representación en el Cabildo de Lanzarote, pero son premiados con el cargo de consejera no electa para Corujo y consejero delegado de los CAC para Perdomo, respectivamente. En segundo lugar, del respaldo público de Carlos Meca, entonces líder y consejero de Podemos en el Cabildo de Lanzarote, donde la formación morada pierde un representante.
Hay que recordar que Meca es quien denuncia a Pedro Sanginés por la incautación de la desaladora de Montaña Roja, por la que este último también resultó absuelto. En tercer lugar, del apoyo de la plataforma municipal de Aría de Pepe Torres, que le aporta 600 votos. En cuarto lugar, del ataque frontal de la Fundación César Manrique, de la que es trabajador Carlos Meca y patrono Mario Alberto Perdomo, que entra directa y virulentamente en campaña electoral traicionando el espíritu de César, precisamente con el pretexto de su centenario. Y, por último, por el hecho de que la formación Unidos por Yaiza pacta con Coalición Canaria al Parlamento, pero no así al Cabildo de Lanzarote, donde se pierden 2000 votos nacionalistas. ¿Cómo decidieron hacerlo? Muy sencillo. ¿Recuerdan a Carlos Espino y Mario Alberto Perdomo? Nadie mejor que ellos para alcanzar ese objetivo, ambos nombrados jefes de gabinete de la presidencia y de prensa, respectivamente, para llevar a cabo la ejecución de cualquier acción, por poco ética que parezca, sin poner reparos. En conclusión, con la caída de la ola socialista de 2019, Dolores Corujo sabe que no tendría ninguna posibilidad de reeditar la victoria, por lo que su estrategia y la de sus lugartenientes es la de centrar toda la acción de gobierno en la destrucción a toda costa de la imagen de Pedro Sanginés, mediante denuncias judiciales múltiples, sistemáticamente archivadas hasta el día de hoy, como si no existiera otra cosa más importante para el Ejecutivo insular.